Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 557 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy nace de nuevo el desafío de Nicodemo. Prepárate para un episodio explosivo con César Vidal. Sumérgete en Juan 3, donde Jesús sacude a Nicodemo con la verdad del nuevo nacimiento. Descubre por qué no basta con halagos ni con fe a escondidas. Y atrévete a vivir el Evangelio con audacia. Un mensaje que te desafiará a no ser un Nicodemo de la noche, sino un valiente portador de la luz. Toda la música del programa es de Pipo y Banda IA. Podés escuchar y bajar su música en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito. También el link en comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a ver hoy un episodio bastante interesante, que por cierto, también es verdad que se suele bastante malinterpretar. De manera que vamos a disfrutar de este pasaje de las Escrituras. Vamos a Juan, capítulo 3, y vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje es un pasaje que vamos a examinar en 8 pasos. Casi se podría darle el título de un relato de la salvación en 8 pasos. Primero, el protagonista junto con Jesús de esta historia. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién es Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo, cuya historia va a incrustar ahora el evangelista Juan justo después del episodio en el que ha narrado la purificación del templo por parte de Jesús? Bueno, pues sabemos quién era Nicodemo. Y sabemos quién era Nicodemo no solo por la aparición que tiene breve en el Evangelio, sino por el hecho de que el Talmud habla bastante de él. En el Talmud aparece como Nakdemón Ben Gurión. Algunos recordará que el primer ministro del Estado de Israel se llamaba David Ben Gurión. En realidad tenía un apellido polaco, pero como el apellido polaco no sonaba muy judío, se lo cambió por Gurión, que sí es un apellido judío. Era el mismo apellido de Nakdemón Ben Gurión.
casi como si hubiera sido un antepasado del primer ministro de Israel. Era senador en Jerusalén y además era uno de los 3 nobles con más dinero que había en la ciudad de Jerusalén, aunque parece ser que buena parte de su riqueza no estaba concentrada en la ciudad de Jerusalén, sino en Ruma, que está en la parte baja de Galilea, en la parte sur de Galilea. Tenía unas relaciones con los romanos excelentes. Y seguramente tenía unas relaciones excelentes porque con todo el dinero que tenía, lo menos que quería era que cambiara la situación, que hubiera desorden, que se produjera cualquier tipo de turbulencia. De manera que, por un lado, era un fariseo, era un hombre de peso político y social, era un hombre muy acaudalado y además se llevaba bien con Roma. Es verdad que no podía pensar de los romanos cualquier cosa y pensar cosas totalmente negativas, pero por si acaso se llevaba bien con ellos, porque Roma era la garantía de que no hubiera ningún tipo de turbulencias. Yo recuerdo un catedrático que tuve de Derecho Mercantil hace muchos años, cuando yo era jovencito y estaba estudiando Derecho, que decía que el dinero es como un niño. Si lo asustas, echa a correr y se esconde. De manera que si quieres que el dinero siga en la sociedad, no lo asustes, porque el dinero es como los niños, se echa a correr y se esconde. Y seguramente Nicodemo, en griego, pensaba lo mismo. Hay que llevarse bien con los romanos. Aquí esto, como haya revueltas, el dinero desaparece, se esconde, y esto al menos a mí no me beneficia. Y de hecho, su hijo llegó a ser un personaje tan relevante, hablaremos luego de qué pasó con Nicodemo, que cuando empezó la guerra entre Roma, los judíos se sublevaron contra Roma en el año 66, en cumplimiento de las profecías de Jesús, en Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 21, un hijo de Nicodemo, emisario de los judíos, para hablar con los romanos e intentar evitar que la guerra fuera a más. Los judíos se han pasado toda su historia intentando evitar que las guerras vayan a más, y cuando son juicios de Dios, las guerras han ido a más. Pero claro, también es verdad que hay que leer la Biblia y saber historia para conocer esto. Ese era el protagonista. Un hombre de enorme importancia, senador, uno de los 3 hombres más ricos en Jerusalén, con grandes propiedades en la parte sur de Galilea y encantado de tener buenas relaciones con los romanos. Segundo, Nicodemo no solo era un principal de los fariseos en una envidiable situación social, era un cobarde y un adulador. Y en este sentido, supongo que a alguno esto le sonará muy fuerte, pero fíjense lo que dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero, era un cobarde. Siendo quien era y siendo un personaje importante, desde luego no fue a buscar a Jesús a plena luz del día. Fue de noche. Y como además las calles no estaban muy iluminadas en Jerusalén, no crean ustedes que ahora mismo la iluminación de Jerusalén es nada excepcional, es bastante mala, dicho sea de paso. Imagínense cómo sería hace 20 siglos, pues vamos de noche y no me ve nadie. Pero eso sí, voy con un mensaje de adulación. Rabí, mi maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, y lo sabemos porque haces unas señales que nadie puede hacer si no está Dios con él. Y claro, yo estoy tan convencido de que has venido de parte de Dios y que tus señales son de parte de Dios, que vengo de noche, que no me vea nadie. La cobardía y la adulación son 2 terribles defectos o pecados que se suelen mezclar. Yo, en ocasiones, ya empiezo a desconfiar de una persona cuando se dirige a mí contándome cosas como esta. Claro, usted tiene que ser venido de Dios, bla, 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 bla. Por favor, evitemos esta historia. Y Nicodemo estaba intentando compensar su inmensa cobardía viniendo de noche con el hecho de que vamos a alabarle y vamos a ver lo que hay. ¿Y qué sucede? Pues que Jesús es el personaje de la historia
con menos propensión, con menos inclinación, con menos tendencia a dejarse enredar. Si repasan ustedes muchos de los episodios en que llega alguien e intenta enredar a Jesús y generalmente lo adula, por ejemplo, llega el joven rico y le dice, maestro bueno, etcétera, etcétera, Jesús no está para tonterías de este tipo. Es decir, vamos a ver, aquí hay cosas serias de las que hablar y las cosas serias de las que hablar no son la adulación que tú me echas encima. Aquí lo serio es dónde estás tú. Y fíjense lo que dice inmediatamente en el versículo 3 Jesús, sin meterse en la palabrería aduladora de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a ver, Nicodemo, no perdamos el tiempo. Tú llegas aquí de noche. Ni la menor intención de pillarte los dedos, de comprometerte por si alguien te ve. Llegas aquí de noche y además, bueno, empiezas a adularme, maestro, rabí, tienes que venir de Dios, porque esas señales solo pueden venir de Dios. Nicodemo, no vayas por ahí. Aquí lo importante es dónde estás tú exactamente. Y si repasan ustedes todos los relatos de los evangelios en que alguien viene a Jesús, Jesús no está para perder el tiempo en esas cosas. Inmediatamente la cuestión es, yo sé dónde estás y quiero saber si tú sabes dónde estás y si vas a actuar en consecuencia. Y da lo mismo que sea el joven rico que Nicodemo. Y le dice inmediatamente, mira, Nicodemo, vamos a ir a lo serio. Te lo digo muy en serio. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, ahora mismo. Tú estás aquí esperando que yo te voy a decir que va a haber un Mesías que se va a revelar y va a implantar el reino de Dios y quieres saber si esto te va a afectar a tu fortuna porque tú te llevas bien con los romanos. Mira, no perdamos el tiempo. El que no nace de nuevo no va a ver el reino de Dios. Cuarto paso. Esto es un ataque muy directo y es un ataque muy directo a la mandíbula. Y cuando de pronto uno recibe un ataque muy directo a la mandíbula o efectivamente sigue el ritmo que le está marcando Jesús o intenta defenderse. Querido amigo Pedro, me gusta mucho la iglesia a la que va usted los domingos, esa iglesia de Bellevue, porque es gente muy simpática. Y una gente tan simpática tiene que tener a Jesús. Y me agrada, que me gusta. Está muy bien, se lo agradecemos, pero si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Cuál es exactamente tu situación en relación con Jesús? No, pero está bien la iglesia, ¿no? Porque ese chico alto que lleva la alabanza lo hace muy bien y los músicos, y ya de entrada tienes ahí media hora que te relajas, te sientes bien, ¿no? El calvo que viene luego los domingos suele ser un poco pesado, pero vamos, queda compensado por lo amable que es la gente, etcétera, etcétera. Está bien, pero si no naces de nuevo, no vas a ver el reino. Y cuando de pronto se produce una respuesta de este tipo, o te rindes desde el principio y dices, bueno, ¿aquí qué pasa? O intentas eludir educadamente lo que te acaban de decir con una respuesta que de alguna manera muestra que no te lo acabas de creer. No me quieras llevar por ahí. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver, ¿qué me estás contando, Jesús? Que vengo aquí de noche, vengo con mis mejores intenciones, te alabo y me disparas lo de que tengo que nacer de nuevo. A ver, ¿qué tontería es esa de que hay que nacer de nuevo? ¿Qué pasa con el viejo? ¿Un viejo cómo va a nacer de nuevo? ¿Tú me ves a mí naciendo de nuevo, Jesús? ¿Y qué significa además eso de nacer de nuevo? Que es que vamos a entrar otra vez en el vientre de mamá y entonces vamos a nacer y claro, ya hemos nacido de nuevo. ¿Esto qué es? Y la respuesta de Jesús, de nuevo, sigue sin que le permitan, en este quinto paso, desviarle de lo importante. Bueno, y eso de nacer de nuevo, ¿qué pasa? ¿Que en esa iglesia hay un momento que vuestra madre os vuelve a dar a luz o qué me estás contando?
Pero Jesús no se deja desviar. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del nuevo. Vamos a ver, Nicodemo, te lo voy a repetir otra vez, que parece que no te quieres enterar. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No estoy hablando de un nacimiento normal, como el que podemos ver cualquier día, de una mamá que da luz a un niño. A fin de cuentas, lo que nace siempre de una mujer es carne. Vemos a un bebé, que es más o menos grandecito, pero es un pedacito de carne, no es otra cosa. Pero lo que nace del Espíritu sí que es verdaderamente espiritual. Y esto no debería causarte sorpresa, ni maravilla, ni impresión, cuando yo digo que tienes que nacer de nuevo. Y además, mira, te voy a decir otra cosa más. Tú tienes la costumbre típica de los fariseos, pero no solo de los fariseos, de pensar que tienes que ver las cosas, que tiene que ser algo que puedas tocar, que puedas palpar, que puedas observar. Y entonces te digo nacer de nuevo, y inmediatamente piensas, bueno, pues entonces tendré que meterme otra vez en el vientre de mi madre. Eso no es posible. No, yo te estoy hablando de una cosa que, como todo lo que es espiritual, no la puedes ver. Es exactamente igual que el viento. Por cierto, la palabra para viento y para espíritu en hebreo y en griego se dice de la misma manera. En hebreo ruach y en griego neuma, con lo cual la traducción podría ser perfectamente: el espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El espíritu es como el viento. Lo oyes, incluso puede que lo percibas, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y tú, mi querido Nicodemo, no tienes ni idea de lo que es la acción del espíritu. Has pensado primero en algo puramente físico y carnal. ¿Tendría que nacer así? No, porque todo lo que nace de la carne es carne. Y aquí estamos hablando de nacer del agua y del Espíritu. Y eso es lo que pasa con el que nace del Espíritu. Es decir, Nicodemo, por si no te has enterado la primera vez, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Sexto, Nicodemo sigue persistiendo en su idea de que efectivamente puede bloquear aquello. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? A ver, vamos a ver, Jesús, todo eso que me estás contando, que es algo absolutamente fuera de sentido común, ¿eso cómo es? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Qué pasa ahí? Y la respuesta de Jesús, paso séptimo, es tremenda. Porque, claro, muchas personas creen que la referencia al agua y el Espíritu es una referencia al bautismo. Para un teólogo católico, ortodoxo, la idea sería, bueno, en el momento en el que te bautizas, con el bautismo se produce una regeneración espiritual y entonces has nacido del agua y del Espíritu. Esto es un disparate, en términos generales, que en la Biblia en ningún sitio se habla de una regeneración bautismal, ni mucho menos que se produzca una regeneración porque en un momento determinado alguien recibe lo que a partir del siglo II se empezó a llamar sacramentos. No hay nada de eso en la Biblia. Pero es que además Jesús aquí dice algo que es tremendamente importante y que demuestra que no se está hablando del bautismo, sino de algo que Nicodemo, que no tenía ni idea de lo que iba a ser el bautismo cristiano, tenía que conocer. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
¿Cómo es posible que tú, que eres un maestro de la Torá, que conoces el Tenaj, que se supone que dominas las Escrituras, no sepas que va a haber un nuevo nacimiento de agua y de espíritu? No le dice, bueno, es que verás, va a haber un sacramento en el futuro que cuando lo recibas se va a operar una regeneración y vas a nacer de nuevo y ya te lo estoy anunciando. No. Jesús está apuntando a algo que ya aparece en el Antiguo Testamento. Y además le dice a Nicodemo, parece mentira, Nicodemo, con todo lo que sabes, con ser un principal de los judíos, con ser un maestro de Israel, y no sabes de lo que estoy hablando. ¿No será que no conoces también la Escritura como piensas? Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Esto es muy saludable. Hay gente que habla de lo que no tiene la menor idea y entonces suele ser realmente desastroso. Pero Jesús dice, no, nosotros hablamos de lo que sabemos, testificamos de lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, no nos engañemos, que tú has venido aquí de noche para que no te vean. Que yo sé la gente que me ha visto arrojar a los mercaderes del templo y yo sé los que creen y los que no creen, sé lo que hay en el interior del hombre. Y sé que mucha gente que se queda maravillada porque ha visto alguna de las señales, no cree. ¿Y esto qué es, Nicodemo? Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo os vais a creer si os digo las celestiales? Nicodemo, no sabes tanto, ¿eh? Eres un maestro de Israel, pero ni siquiera sabes lo que dice la Escritura del agua y del Espíritu. No tienes la menor idea. Y por cierto, tendrías que tener otra cuestión dentro. Ningún hombre ha subido al cielo. Nadie. El único que sí ha estado en los dos lugares, y fíjense en esta afirmación porque es importante, el único que ha estado en el cielo y ha bajado es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y uno diría, ¿cómo en el cielo? Está hablando con Nicodemo. Hombre, es muy sencillo, que está en el cielo porque efectivamente, como Dios, como segunda persona de la Trinidad, Cristo está en todas partes. Y yo te estoy hablando de algo que puedo decir, porque estoy hablando aquí contigo, pero el Hijo del Hombre también está en el cielo al mismo tiempo. Por cierto, frase mutilada en versiones modernas de la Biblia. Te voy a decir algo más, Nicodemo, y esto es importante. Versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo tremendo y déjenme volver un poco atrás, recapitular un poco atrás para que veamos de qué estaba hablando Jesús. ¿Por qué le dijo a Nicodemo, cómo es posible que tú, siendo un maestro de la ley, no tengas ni idea de lo que estoy hablando? Y para que además comente si es que no recibís el testimonio que os estamos dando, y aquí te estoy hablando de la salvación. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, donde aparece el texto al que está haciendo referencia Jesús, y que se da la circunstancia de que cuando le habla a Nicodemo de ese agua, de ese espíritu, etcétera, etcétera, Nicodemo no sabe en absoluto por dónde vienen las cosas. Y cuando le dice, bueno, ¿y eso cómo va a ser?, etcétera, 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 pues lo que sucede es que inmediatamente Jesús le dice, hombre, que tú eres un maestro de la ley, que esto tendrías que saberlo. Si van ustedes al libro del profeta Ezequiel, que estudiaremos un año de estos, cuando nos toque, en el capítulo 33 de Ezequiel habla de cómo va a caer Jerusalén.
En Jerusalén hay gente que dice, por favor, nosotros somos el reino de Judá. Por favor, nosotros tenemos la santa ciudad que es Jerusalén. Por favor, nosotros tenemos el templo. De manera que ese pagano que viene por ahí del norte y que se llama Nabucodonosor II y es el rey de Babilonia, le vamos a dar una paliza en cuanto que se acerque a Jerusalén, que va a ser tremenda. Y el capítulo 33 de Ezequiel empieza diciendo, Dios no hace acepción de personas. Si hay un pueblo que porque piensa que es ese pueblo va a escapar de la justicia de Dios, primero está muy equivocado y segundo va a tener una experiencia muy amarga, porque Dios no libra de su justicia a ningún pueblo, aunque sea gente que desciende directamente de Abraham. De manera, Ezequiel, que dile a ese pueblo que si no se arrepiente, se va a enterar, porque el camino de Dios es justo. El camino de Dios no se está adaptando a determinados pueblos. Y ningún pueblo puede decir, pues sí, yo caigo en idolatría, o mato masivamente a la gente, o hago otras cosas, pero como pertenezco a este pueblo, Dios encima me va a respaldar en el pecado y en la maldad, porque soy ese pueblo. Ezequiel, dile a los judíos que lo que les espera es el juicio. Y si no se arrepienten, tendrán juicio, porque yo soy un Dios justo. Y antes de que acabe el capítulo 33, Ezequiel recibe las noticias de que Jerusalén ha caído, de que los babilonios han entrado en la ciudad santa y la han destruido, y que han arrasado el templo a ras de tierra. Primera lección. Si alguien piensa que es Dios el que se amolda a los deseos de los hombres, no conoce a Dios y va a cosechar unas consecuencias terriblemente amargas. Y este mensaje, que lo había dado Amós, y lo había dado Jeremías, y lo había dado Ezequiel, se cumple. Dios es justo. Dios no es una especie de papá que cuando su hijo es un ser vicioso y desobediente, encima saca al niño de la comisaría. Esa imagen de que de pronto mi niño, aparte de que se droga, iba con unos amiguitos, como iban borrachos, atropellaron a un pobre infeliz que cruzaba la calle, pero no os preocupéis porque es mi niño. Y como es mi niño, voy a hacer unas llamadas y aparte que va a llegar un buen abogado, pues luego tengo un amigo que es juez, no le va a pasar nada. El desgraciado ese se queda tirado en la carretera hasta que lo recojan, pero a mi niño no le va a pasar nada. Ese tipo de padre indecente no es jamás Dios. Nunca. Y en ese sentido, el inicio del mensaje de Ezequiel es muy claro. Jerusalén va a ser arrasada. No, pero somos el pueblo de Dios. Vosotros recibís las consecuencias de vuestros actos, porque el camino de Dios es justo. Y antes de que acabe el capítulo 33, ya está diciendo, llega un mensajero y le dice a Ezequiel, la desgracia que llevas anunciando años se ha consumado. Y llega el capítulo 34. Bueno, capítulo 34 todavía es peor, porque en el capítulo 34 Ezequiel dice la culpa de esto en buena medida la han tenido los pastores. ¿Qué han hecho los pastores del reino de Israel? ¿Llamar a la gente a la conversión? ¿La han llamado al arrepentimiento? ¿La han llamado para que ajusten sus caminos a los de Dios? Les han recordado que tienen un pacto del Sinaí con Dios que trae la bendición o trae la maldición según obedezcan o desobedezcan. No. Los pastores han vivido a costa de las ovejas. No les ha importado jamás lo que sucede con las ovejas, solo lo que han podido sacar de las ovejas. Capítulo 34. Y efectivamente, como dice ahí, algún día el propio Jehová en persona vendrá como pastor. Juan 10, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Pero de momento, gracias a vuestra actitud como pastores, el templo y Jerusalén ahora es un montón de ruinas humeantes. Tercera profecía. ¿Y qué más sucede, por ejemplo, con el monte Seir?
pues evidentemente va a recibir su castigo. Y ahora llega el capítulo 36. Israel, el pueblo de Israel, el reino de Judá, está en el exilio. Y no saben si van a regresar algún día a la tierra. Lo que saben es que sobre ellos ha recaído el más que justo juicio de Dios. Y entonces viene la profecía de Ezequiel. Y la profecía de Ezequiel viene de una manera bastante llamativa. Ezequiel 36 y versículos del 16 en adelante dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El mensaje de Ezequiel es bastante claro. ¿Por qué os he castigado? Porque os lo merecéis. ¿Y qué es lo peor que habéis hecho? Derramar sangre inocente y adorar imágenes. Bueno, pero es que la sangre inocente, el reino de Israel tiene derecho a defenderse, ya. Si crees que vas a engañar a Dios con propaganda, estás muy equivocado. ¿Qué hicisteis? Abominación. ¿Y cuál era esa abominación? Derramasteis sangre inocente y además os inclinasteis ante ídolos. ¿Y qué recibisteis? El castigo justo, os mandé a Babilonia. Y como a Babilonia, a otras naciones. Y Ezequiel dice, pero va a haber otra oportunidad. En un momento determinado volveréis, y cuando volváis, algo que sucedió, por cierto, en el siglo VI a.C., cuando volváis a esta tierra va a pasar algo diferente. Os voy a limpiar con agua, os voy a dar el espíritu, y tendréis un corazón que no será el corazón de piedra de antes, sino un corazón de carne. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿nunca has leído esto, Nicodemo? ¿Eres tan torpe que no recuerdas cuando Ezequiel, hablando a un pueblo que se había prostituido y había quebrantado la ley de Dios, le dijo, en un momento vais a volver y en ese momento yo echaré mano del agua para lavaros y echaré mano del espíritu y ya vais a tener una relación en que vuestro corazón no va a ser un corazón de piedra, sino un corazón de carne. ¿Nunca lo has oído, Nicodemo? Tú eres un maestro de la ley. ¿Qué pasa? ¿Que es más importante llevarse bien con Roma que esperar la acción del espíritu que anunció Ezequiel? Porque hay una cosa que deberías saber, Nicodemo, y es que si realmente este pueblo sigue cometiendo los pecados que cometió hace 500 años,
va a recibir los mismos frutos, porque Dios es justo. Y el Dios que no permitió la iniquidad de este pueblo, no la va a permitir ahora. Dios no cambia. De manera que esto es lo que te estoy anunciando. Esto no es un bautismo. Esto no es un rito. Esto no es que de pronto pues vamos a ver cómo cambia la cosa, pero que no me la cambien mucho porque tengo tierras en el sur de Galilea y no me gustaría que se perjudicaran. Aquí de lo que se trata es que hay que nacer de nuevo. Que el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu ya lo profetizó Ezequiel en una época en que este pueblo estaba en el destierro. Y estaba en el destierro por sus pecados. Y volvió del destierro no porque fueran buenos, sino por la gloria del nombre de Dios. Y Dios va a manifestar su amor en el hecho de que limpiará con agua y dará un espíritu y los corazones serán corazones de carne. ¿Esto no lo sabes, Nicodemo? ¿Nunca has leído la profecía de Ezequiel, Nicodemo? ¿Y esto cómo va a ser posible? Y aquí, evidentemente, la respuesta de Jesús es una respuesta absolutamente tremenda. Pues, Nicodemo, ya que veo que estás un poco falto de profetas, ¿qué tal recuerdas la Torá, los 5 libros de Moisés, versículo 14? ¿Tú recuerdas aquel momento en que el pueblo de Israel fue infiel con Dios y murmuraba y blasfemaba y Dios lo castigó? No dijo, hombre, como es el pueblo de Israel, que murmure, blasfeme y haga lo que quiera. Son descendencia de Abraham. No, Dios soltó serpientes en el desierto que empezaron a morder a los israelitas y los israelitas empezaron a morir en el desierto. ¿Te acuerdas que en ese momento Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y el que miraba la serpiente de bronce con fe era sanado? Pues ha llegado un momento en que el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, no va a ser en el sentido de que sea exaltado, colocado por encima, situado en una situación de tremendo poder. El Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz. ¿Y sabes por qué? Versículo 15. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El octavo paso, y es importante, es la clave de la salvación. Es el versículo 16, seguramente es el versículo más conocido de la Biblia, más repetido, por lo menos en el ámbito evangélico, porque resume el mensaje de la salvación extraordinariamente en un solo versículo. Y dice así, ¿y esto por qué va a pasar? ¿Por qué va a ser alzado el Hijo del Hombre? ¿Por qué aquel que fije los ojos en él va a obtener salvación? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay un camino de salvación, querido Nicodemo, no es porque haya gente como tú que se supone que son maestros de la ley, pero luego no saben captar una cita de la Biblia importantísima. No es porque haya gente como vosotros, los perushim, los fariseos, que habéis seguido añadiendo cargas a la Torá de Moisés que no están en la Torá. No es porque haya gente que piense que las reglas de santidad del templo las tienen que seguir todos los judíos, como pensáis vosotros. Si puede haber salvación, si puede haber un nuevo nacimiento, si se puede recibir vida eterna, es primero porque Dios amó al mundo. No porque nosotros lo amáramos antes, no porque nosotros le demos nada a Dios. No hay nada que podamos darle a Dios que Él no nos lo haya dado antes. Es porque Dios amó al mundo. Por cierto, Nicodemo, al mundo, no solo a tu gente, no solo a tu pueblo y al mío, al mundo. Y ese amor que tiene Dios hacia el mundo se ha manifestado en el hecho de que ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera que el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna.
Nicodemo seguramente había ido a ver a Jesús para ver exactamente quién era este tipo. Fue de noche para no correr riesgos, adulando, pero Jesús no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Mira, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar lo que anunció Ezequiel en el capítulo 36 de su libro. Dejar que Dios te limpie con agua, dejar que ponga el Espíritu y que tu corazón de recién nacido, de nuevo nacido, ya no sea un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y eso es posible, porque el Hijo del Hombre va a ser alzado en una cruz de la misma manera que en su día fue alzada la serpiente de bronce. Y eso es así porque Dios ama al mundo, no solo a este pueblo, aunque haya actuado muchas veces en él a lo largo de la historia, al mundo. Y demostró su amor enviando a su Hijo para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué pasó con Nicodemo? Vamos a ver la semana que viene cómo Jesús continúa su exposición, o quizá es Juan quien continúa su exposición. ¿Qué pasó con Nicodemo? En el año 66, y esto lo hemos contado al estudiar el Evangelio de Marcos, al llegar al capítulo 13, cumpliendo las profecías de Jesús, los judíos se sublevaron contra Roma, en medio de lo que Jesús denominó una gran tribulación que va a pasar en esta generación, y en la cual sería destruido Jerusalén, el templo, etc. ¿Qué pasó con Nicodemo? Pues nada más producirse la sublevación contra Roma, los nacionalistas judíos, lo que ahora llamaríamos sionistas, quemaron los graneros de Nicodemo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se llevaba bien con los romanos. Y a lo largo de la historia de los judíos, cada vez que hay una sublevación, siempre hay judíos matando a otros judíos a los que consideran indignos. Cuando en plena Segunda Guerra Mundial el gueto de Varsovia, el barrio de Varsovia, donde estaban confinados los judíos por los nazis, se sublevaron contra los nazis, empezaron a matar a otros judíos y además a los judíos ricos. Y esa lucha intestina que se produce a lo largo de la historia del judaísmo durante siglos pasó en la guerra contra Roma. La hija de Nicodemo pasó tanta necesidad en esa época, a pesar de haber sido una mujer muy rica, que las fuentes judías cuentan que iba siguiendo el excremento de los caballos para ver si localizaba algún grano y sacarlo del excremento y comérselo. De manera que ciertamente la situación no fue buena y no sabemos qué fue con Nicodemo, aparte de que toda su inmensa riqueza que le había empujado a ir de noche a ver a Jesús, no le sirvió de nada. Si no naces de nuevo, Nicodemo, o Juana, o Pepita, o Andrés, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y el problema no solo es la gente que rechaza a Jesús y no nace de nuevo. El problema está también en aquella gente que quizá cree en Jesús, pero se pasa toda su vida escondiéndose. Porque visitar a Jesús de noche está bien, pero visitarlo a la luz del día, oh no. Déjenme que les cuente una historia real de posiblemente el mayor artista que ha habido en la historia de la humanidad. Era un italiano del siglo XVI que se llamaba Miguel Ángel Buonarroti. Era posiblemente el mejor escultor de la historia, uno de los pintores más destacados, un gran arquitecto, y cuando tenía 80 años escribía poesía en verso todavía. Era un genio sobresaliente. Hace muy pocos años, como consecuencia de las investigaciones de un historiador italiano que se llama Antonio Forcellino, que es experto en el arte del Renacimiento, Forcellino entró en los archivos de la Inquisición italiana y descubrió que Miguel Ángel había sido un evangélico secreto. Todo el mundo pensaba que tenía que haber sido católico, hizo esculturas para papas, pintó la Capilla Sistina en el Vaticano
Y todo el mundo pensaba que sería un católico más o menos convencido, pero de pronto en los archivos de la Inquisición apareció que Miguel Ángel era un protestante y se había convertido gracias a un protestante español. En el siglo XVI, un español que se llamaba Juan de Valdés, el primer teólogo evangélico en lengua española, aunque seguramente la mayoría de ustedes no lo conozca, es mucho más conocido en Italia que en España, tuvo que huir de España porque alguien le avisó de que la Inquisición lo iba a arrestar y lo iba a quemar. Y Juan de Valdés salió de España, se dirigió a Italia y intentó confundirse con el paisaje. Pero como no podía dejar de predicar el Evangelio, empezó a reunir grupos caseros. Escribía tratados de teología que siguen siendo extraordinarios por su sencillez y su profundidad, pero reunía en casas. Y en esas casas la gente oraba y estudiaba la Biblia, que es lo esencial de la vida dentro de una iglesia. Invitaba a otra gente para que conocieran el Evangelio, y entre la gente que fue a uno de esos grupos estaba Miguel Ángel, y Miguel Ángel se convirtió. Y llegó en un momento determinado a pensar que se iba a marchar de Italia y se iba a marchar al Imperio Turco, que eran musulmanes, pero donde nadie lo iba a perseguir porque fuera evangélico. Pero cuando estaba a punto de huir al Imperio Turco, qué terrible que hubiera más tolerancia en un país musulmán que en los países católicos, el Papa le dijo que quería que le pintara el Vaticano. Y Miguel Ángel tenía que ocultar su condición espiritual. No les voy a hablar de lo que es la Capilla Sixtina, pero ya les adelanto a ustedes que cualquiera que la vea con atención está llena de insultos en contra del papado. La entrada inicial de la Capilla Sixtina, no por la que se entra ahora, sino la que era cuando Miguel Ángel lo pintó, tiene un ángel haciendo este gesto, y perdónenme. De manera que aquellos que entraban en la Capilla Sixtina ya sabían lo que Miguel Ángel pensaba del Papa. Y cuando en la Capilla Sixtina pinta al Papa, pinta el episodio de Amán, el persa que quiso acabar con los judíos durante la época de Esther, lo pinta con los colores de la casa del Papa. Si hay alguien, diría Miguel Ángel, que merece ahora que lo ahorquen por perseguir al pueblo de Dios, es el Papa, lo dejo aquí puesto, ¿eh? Y el que tenga ojos para ver, lo verá. Pero Miguel Ángel toda su vida siguió siendo un cobarde. No se atrevía a salir y confesar su fe, y eso lo atormentó durante décadas. Y cuando estaba muy cerca de la muerte, esculpió una escultura muy curiosa que se llama La Piedad Rondanini, donde se ve como hay un grupo de personas que desciende a Jesús de la cruz. Y la cara más importante de ese grupo escultórico es la de Nicodemo. ¿Y saben ustedes cuál es la cara que aparece como rostro de Nicodemo? La del propio Miguel Ángel. Hasta el final de su vida sintió la culpa de que él había conocido la verdad y no había tenido valor para decírselo a la sociedad en la que vivía. Se podía haber burlado del Papa, seguramente con algún amigo íntimo compartiría algo, pero él había sido como aquel cobarde Nicodemo que una noche fue a ver a Jesús porque no se atrevía a ir a visitarlo de día. Nicodemo, desgraciadamente, no es un personaje que solo se da en aquellos a los que se predica el Evangelio y te hacen preguntas bobas a ver si no les obligas a enfrentarse a ello. Hay un corazón de Nicodemo en mucha gente que ha recibido al Señor, que un día conoció a Jesús y lo aceptó por fe y nació de nuevo, pero solo se encuentra con Jesús de noche, nunca donde lo puedan ver otros. Hay Nicodemos en todas aquellas personas que tienen un mensaje del Evangelio, pero que jamás lo comparten con sus familiares, porque quizá a sus familiares no les gusta. O no lo comparten con sus compañeros de trabajo, porque ¿qué van a pensar sus compañeros de trabajo? Que es un loco evangélico. O que nunca lo compartirían con una persona que estuviera por encima de ellos, su jefe, o con los vecinos con los que quiere tener buenas relaciones, o con tantas otras personas.
Y el mensaje de Juan 3 no solamente es una descripción de esa salvación en 8 pasos que vamos viendo hasta que Jesús le dice: Dios amó al mundo y ha enviado a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mensaje del inicio de Juan 3 es también: ¿tú te relacionas con Jesús solo de noche? ¿No irías nunca por la calle con Jesús de día porque la gente te podría asociar con Él? ¿Vives una vida en la que nadie pensaría, porque no se lo has dicho a nadie, que eres cristiano, y además procuras ser lo más gris y lo más anónimo para no tener complicaciones? ¿Es tu vida la de una persona que, como Nicodemo, puede decir: Señor, te alabo, qué obras tan poderosas haces, pero luego no permites que haga ninguna obra en tu vida, ni que te utilice como un canal para hacer señales poderosas en la vida de otros? Pues ser un Nicodemo en esta vida, en ese sentido, es muy triste. Y el mayor artista de la historia, que se llamaba Miguel Ángel, al final de su vida enfrentaba la vergüenza, enfrentaba la decepción, enfrentaba la pena de haber sido un cobarde, y lo dejó grabado en piedra para que se pudiera ver a lo largo de los siglos. Pero nuestra misión no es que quede grabado en piedra que somos Nicodemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, por supuesto, llevar a Jesús a nuestro lado a cualquier hora del día. Mostrárselo a cualquiera. Rechazar cualquier tipo de temor y, por supuesto, no aceptar que lo que vean otros y cómo actúen otros determine nuestra conducta. Como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio no porque sea una teoría superior, sino porque, como dice Pablo, es el poder de Dios para salvación. Nosotros no somos importantes. En menos tiempo del que pensamos, ninguno de nosotros estará aquí. Y al cabo de 4 o 5 generaciones, nadie sabrá que estuvimos. En el momento en el que desaparezcan nuestros tataranietos o tataranietos, incluso aunque vivan, a lo mejor, ¿quién va a saber quién era el tatarabuelo? Pero lo que sí quedará es aquello que nosotros hemos hecho en esta vida para que la gente conozca a Jesús. Y lo que sí quedará es la manera en que no fuimos cobardes y comunicamos el mensaje de salvación a todos, sin importarnos cómo reaccionaban. Porque lo cierto es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por estar reunidos aquí esta hermosa mañana de domingo. Te damos muchas gracias porque nos has permitido adorarte. Te damos gracias porque nos has permitido dirigirnos a ti en oración. Muchísimas gracias porque nos permites, Señor, también escuchar y estudiar tu palabra. Y hoy, Señor, queremos pedirte de manera especial que nos hagas más y más valientes. Que no seamos cobardes como Nicodemo, que van a visitarte de noche cuando nadie nos puede ver. Que no seamos, Señor, gente que se limita a alabarte de labios y a hablar sobre lo bueno que eres, mientras que al mismo tiempo no comunica tu mensaje a otras personas. Señor, danos el poder de tu Espíritu para que con denuedo podamos comunicar el mensaje de salvación, que nos has amado tanto que has enviado a tu Hijo, para que lo podamos decir y todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, en unos días vamos a tener la oportunidad de salir a compartir a la calle ese Evangelio. Danos valor, danos coraje, danos denuedo, danos integridad, para que salgamos con ese pan del Evangelio que es el único que quita el hambre a cualquier ser humano. Y te lo pedimos todo poniendo esta semana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.
Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.